Evolucionando de un lagarto a un dragón legendario 21:30. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 21. En la parte norte del bosque, existe una tribu de osos gigantes, dijo Grotu con calma. Incluso el jefe, que había viajado mucho, se quedó atónito. La tribu de osos gigantes sí existía, pero no entendía por qué Grotu la mencionaba. Los osos gigantes cavarán sus propias cuevas, que ni siquiera las olas de frío pueden penetrar. La carne de oso gigante es rica en energía y es el mejor alimento. Y la piel de oso gigante es la mejor ropa de invierno. Si no podemos sobrevivir a este invierno, entonces matemos, robemos y apoderémonos. Grotu expuso lentamente su plan, pero la gente presente no mostró entusiasmo, sino más bien preocupación. Señor mío, ¿cómo podríamos hacerles frente a esos osos gigantes? Onas fue el primero en ceder. Sé que no le teme a los osos gigantes, pero si estalla una guerra, la gente de la tribu no solo resultará herida, sino que todos morirán. Hay al menos 20 osas gigantes, un jefe oso gigante y más de 10 osos gigantes jóvenes, la diferencia de fuerza es enorme. Pero mi señor tiene razón, si lo logramos, el problema de la ola de frío estará resuelto. Si tan solo pensáramos en cómo hacerlo, si pudiéramos atraerlos y cazarlos uno por uno, podríamos intentarlo. Adoma se adelantó para interrumpir a Onas, considerando con calma la posibilidad. ¿Atraerlos uno por uno? Replicó Jessie. Eso es absolutamente imposible. Los osos gigantes comunes no son muy listos, pero mientras haya un jefe oso gigante, nunca se dejarán engañar tan fácilmente. Usted es el mejor cazador de nuestra tribu, debería saberlo. El jefe se sentó a un lado, observándolos discutir en silencio. Levantó la vista hacia Grotu, viendo su rostro siempre sereno, y sus manos, antes tensas, se relajaron. Sabía que las palabras de Grotu no eran infundadas. La gente común no es rival para los osos gigantes, pero ¿qué hay de los profesionales? Grotu, observando su discusión, habló con un tono sorprendente. El grupo que discutía guardó silencio al instante. Los ojos de Adoma se iluminaron al mirar al jefe, e incluso los del jefe, normalmente impasible, se abrieron de par en par. Hasta la persona más obtusa podía comprender el significado implícito. Grotu explicó brevemente el sistema profesional y continuó. A continuación, seleccionaré a 10 individuos idóneos de la tribu, les infundiré mi sangre y los convertiré en mis guerreros. Grotu observó sus reacciones mientras describía su plan. La razón de solo 10 plazas no era que no quisiera proporcionar más sangre, sino que un profesional dragón de nivel 1 solo podía tener un máximo de 10 profesionales vena de dragón subordinados a la vez. Por lo tanto, Grotu tuvo que ser extremadamente selectivo al elegir a cada profesional. Sin embargo, convertirse en un profesional requiere un cuerpo suficientemente fuerte y una voluntad inquebrantable. Aunque convertirse en un profesional es una transformación completa, si las cualidades de uno son insuficientes y el ritual falla, la muerte sobreviene. Por lo tanto, la selección debe ser extremadamente cuidadosa. La mayoría de los miembros del equipo de cazadores son guerreros valientes, así que el primer grupo de guerreros para nuestra tribu será seleccionado de ese equipo. Seleccionaremos a 20 personas primero, y luego haré la selección final. Adoma, te encomiendo esta tarea. Confío en que te encargarás de esto. Grotu miró a Adoma y asintió. Adoma, sin siquiera un momento de sorpresa, se puso inmediatamente firme, se golpeó el pecho y le hizo una promesa a Grotu. Mi señor. Jamás traicionaré su confianza. Grotu asintió, hizo los preparativos y luego hizo una promesa a los líderes que tenía delante. En opinión de Grotu, depender únicamente del poder de los juramentos para controlar a sus subordinados no era diferente de ser un amo de esclavos. Prefería usar los intereses comunes. Sois mis hombres de confianza, y la muerte de cualquiera de vosotros sería una gran pérdida para mí. Una profesión como la vena del dragón no es precisamente segura para vosotros. Os recomiendo esperar a tener una trayectoria profesional más segura en el futuro antes de aceptarla. Por supuesto, si queréis ser profesionales ahora, estoy de acuerdo y os daré una oportunidad. Adoma fue el primero en dar un paso al frente. Grotu, algo sin palabras, lo interrumpió. Adoma, ya eres miembro del equipo de cazadores. Solo tienes que presentar tu solicitud cuando llegue el momento. Correcto. Adoma se dio cuenta de repente, rascándose la cabeza, y la sala quedó en silencio. Señor, por favor, dame una oportunidad. Jessie habló lentamente.
Grotto la miró con calma, algo sorprendido, pero asintió. De acuerdo. Jesse suspiró aliviada, relajando sus manos apretadas. Así que todos están tan ansiosos por convertirse en profesionales. Grotto no pudo evitar preguntarse si había subestimado el atractivo de los profesionales para la tribu Eras. Se giró para mirar a Onas. Onas, al ver la expresión pensativa de Grotto, cambió de cabeza y agitó rápidamente las manos. Señor, soy un sanador. No puedo luchar. Incluso si me convirtiera en un profesional vena de dragón, sería un desperdicio de recursos. Por favor, no me haga intentarlo. Explicó apresuradamente, temiendo que Grotto pudiera darle un puesto impulsivamente. Grotto rió entre dientes, su mirada finalmente posándose en una persona físicamente débil. El jefe también notó la mirada de Grotto, inclinó la cabeza para encontrarse con sus ojos y negó lentamente con la cabeza. Señor, gracias por su amabilidad, pero me temo que no la necesito. ¿Por qué? Grotto frunció el ceño. La materia circula sin cesar en este mundo. Mi cuerpo eventualmente regresará a esta tierra como una hoja. Incluso si me convierto en profesional, solo estaré prolongando mi vida. Luchar será imposible, y desperdiciarías tu lugar. Además, no estoy calificado. Me falta un cuerpo fuerte y una voluntad lo suficientemente fuerte. Una vez que lo intente, está destinado a ser líder. Interrumpió Adoma emocionado, eres el guerrero más decidido que he visto. Alguna vez fuiste un guerrero poderoso, solo que ahora estás plagado de una enfermedad. Porque es imposible. Los ojos del líder estaban bajos, su voz baja. Adoma, intentémoslo. Tal vez tu enfermedad se cure después de convertirte en profesional. Incluso si aún no puedes luchar, entonces entrégame tu deber. Gritó Adoma, mirando a Grotto con ojos expectantes. Grotto miró sus ojos expectantes y no pudo evitar sentir que le venía un dolor de cabeza. Su cooperación con el jefe fue, sin duda, agradable. El jefe era una de las pocas personas de confianza en la tribu, que no solo comprendía la situación general, sino que también captaba rápidamente sus intenciones. Si Grotto podía intercambiar un puesto profesional por un gerente considerado, naturalmente estaría dispuesto. Sin embargo, Grotto también sabía que esto era solo una posibilidad, sino una certeza. De acuerdo. Después de las repetidas peticiones de Adoma, el jefe finalmente cedió y se dirigió a Grotto. Mi señor, por favor, concédame la oportunidad de convertirme en un profesional. Aunque Grotto no creía poder sobrevivir, asintió con la cabeza. Ya que iba a morir de todos modos, que se arriesgara. La razón por la que había hecho que Adoma seleccionara de 20 personas era para reservar un cierto número de plazas para los que fracasaran. Después de la conversación, Grotto los despidió. Tras ordenar a Jesito que trajera algo de comida, comenzó a descansar. Estaba completamente exhausto, tanto física como mentalmente. Grotto devoró la comida sangrienta, sintiendo un cosquilleo por todo el cuerpo, y se quedó dormido con anticipación. Estos últimos días, Grotto simplemente había comido y dormido y comido. Pero su cuerpo parecía estar inflándose rápidamente como un globo. Las escamas del cuerpo de Grotto se desprendieron una a una, siendo reemplazadas por escamas prismáticas más afiladas y robustas que crecieron desde su superficie, haciendo que su cuerpo se volviera más anguloso y agresivo que antes. Su cráneo también le picaba, como si hubiera crecido, y la cabeza de Grotto se volvió cada vez más feroz, la luz dorada en sus ojos brillando con mayor intensidad. Una semana después, Grotto finalmente despertó por completo en una nueva forma. Medía 20 metros de largo, alcanzando el nivel de algunos dragones blancos jóvenes. Grotto incluso podía sentir que aún tenía margen para crecer. Su cuerpo aerodinámico y los fuertes músculos que se escondían bajo las escamas. Grotto podía sentir la inmensa energía oculta en su interior incluso con el más mínimo movimiento. Se había vuelto más fuerte, mucho más fuerte. Si se encontraba de nuevo con ese dragón de 2 alas, Grotto confiaba en que podría darle una buena paliza. Ahora es el mejor momento para ocupar un puesto. Grotto tenía una vaga sensación en su corazón. Su espíritu y energía habían alcanzado su punto máximo, más fuertes que nunca. Grotto cerró lentamente los ojos, sumergiéndose gradualmente en la meditación. Diferentes profesiones requieren diferentes meditaciones, pero independientemente de la profesión, el primer paso siempre es vaciar la mente. La conciencia de Grotto se fue aclarando poco a poco, y aquellos pensamientos caóticos se hundieron lentamente en el fondo del lago de la conciencia, dejando solo leves ondas en su corazón.
Después de eso, uno debe imaginar la postura posible de sí mismo que se ajuste a esa profesión. El método de meditación para el dragón simplemente requiere imaginarse a uno mismo como un dragón verdaderamente colosal, oscureciendo el cielo y devorando el mundo, elevándose a través de la tierra árida. Grotto entró lentamente en un estado, pareciendo convertirse realmente en ese dragón. La creación del cielo y la tierra, el colapso del mundo, y luego otro ciclo caótico. Recordaba vagamente cuánto tiempo había pasado, pero las numerosas escenas ante él se hicieron añicos como innumerables burbujas, y Grotto despertó repentinamente. Vio que había profundizado en su propia esencia, confrontando directamente su propia base profesional. La base profesional es en realidad solo una forma de describir las profesiones actuales de alguien. En realidad, se puede describir de otra manera si se desea. La base originalmente tenía 3 espacios vacíos, formando un triángulo a su alrededor. Sin embargo, con la inauguración de Grotto, una de las vacantes fue llenada por un punto dorado que parpadeaba constantemente. Ocupación. Ninguna ocupación. Ninguna ocupación. Dragón, nivel 1. Habilidades actuales. Ninguna. El estilo de combate de un profesional se basa principalmente en las mejoras físicas otorgadas naturalmente al inaugurarse y las habilidades que descubren de su profesión. La mejora en los atributos físicos no significa que el cuerpo se vuelva realmente más fuerte. Más bien, significa que en comparación con antes, uno puede saltar más alto, dar golpes más fuertes y correr más rápido. La fuerza de un profesional en realidad tiene más que ver con el poder de la creencia. Los atributos físicos no han cambiado realmente, sino que los mismos atributos físicos pueden usarse para lograr efectos varias veces, incluso docenas de veces, más fuertes que antes. En cuanto a las habilidades de la profesión, estas deben descubrirse gradualmente. Grotto inauguró con éxito su profesión, recuperó la conciencia y abrió los ojos lentamente. Al entrar en el reino extraordinario, el mundo entero pareció aparecer ante sus ojos con minucioso detalle, como si todo se hubiera ralentizado, y una ilusión de casi omnipotencia surgió en su mente. Grotto se sintió un poco desorientado, luchando por adaptarse a su nuevo cuerpo. Finalmente, salió del pequeño edificio. Era de noche, y tras unos pasos, se giró y vio a Doma y a otros 20 entrenando afuera. Adoma y los demás no habían estado ociosos estos últimos días. Después de la selección, trabajaban normalmente durante el día y entrenaban por la noche según los métodos que Grotto les había enseñado. Aunque Adoma no sabía cómo aumentar sus posibilidades de conseguir el trabajo, puesto que el señor así lo había indicado, seguir sus instrucciones era lo correcto. Por supuesto, el supuesto entrenamiento de Grotto era en realidad una combinación de entrenamiento militar de su vida anterior y algunos ejercicios físicos. El objetivo principal era cultivar su obediencia y disciplina. Sin embargo, dado que la cantidad de ejercicio había aumentado significativamente, estas personas necesitaban suplementos nutricionales adicionales. Como resultado, su consumo de alimentos era alarmante, hasta el punto de que la tribu tenía un déficit, agotando constantemente sus reservas de comida. Jesse, quien estaba a cargo del almacén, se quejaba a menudo con Adoma por la disminución de las provisiones de comida. Adoma siempre usaba la excusa de ser un profesional para evadir la pregunta, dejando a Jessie frustrada pero obligada a reprimir su ira. Esto solo alimentaba su anticipación por el despertar de Grotto. Jessie, con el rostro marcado por la preocupación, estaba cocinando gachas de carne para los aprendices cerca cuando de repente escuchó un ruido extraño a sus espaldas. Al darse la vuelta, vio una bestia colosal y desconocida bañada por la luz de la luna. Enorme y majestuosa, su cuerpo se arremolinaba con una niebla blanca que salía de su boca y fosas nasales, semejante a un dragón a la luz de la luna. Jessie, ve a informarles. Prepárate. Mañana, yo personalmente realizaré las evaluaciones. Aquellos que apruebe serán guiados personalmente para convertirse en profesionales, ordenó Grotto, mirando directamente a la atónita Jessie. ¿Este es y un señor? Al oír la voz familiar y ver el aspecto drásticamente cambiado de Grotto después de solo una semana, Jessie quedó completamente conmocionada. Este era el poder de una profesión y Jessie lo intuyó en secreto, pero la agitación en su corazón fue rápidamente reprimida. Inclinó la cabeza y asintió. En la tribu Eras, la belleza de una mujer nunca se juzga por su apariencia. Un físico fuerte, ser una trabajadora hábil y poseer una figura fértil capaz de traer prosperidad a la familia es lo que los hombres buenos desean. Jesse, además de estas cualidades, también posee un rostro apuesto, lo que lo convierte en el soltero más codiciado de la tribu Eras. Pero Jesse no se conforma solo con eso.
También deseaba poseer un gran poder, suficiente para proteger a la tribu. Quería ser como Adoma, capaz de usar su propio poder para proteger a la tribu. A la mañana siguiente, Grotau observó a los entusiasmados miembros de la tribu Eras que estaban frente a él. Los miró y notó que parecían mucho más enérgicos y bastante satisfechos. Durante este tiempo, Adoma los había estado dirigiendo en un entrenamiento intenso mientras simultáneamente se entregaba a un festín glotón. Después de todo, si bien los humanos de este mundo eran físicamente más fuertes, cada uno un mini Wusong, un legendario héroe de las artes marciales, también tenían un apetito enorme. Normalmente, apenas lograban comer lo suficiente, pero ahora comían hasta saciarse, siendo 10 tazones de arroz por comida la norma. No era de extrañar que los párpados de Jesse temblaran. Sin embargo, aunque Adoma solía preocuparse por ganancias insignificantes, podía distinguir el bien del mal cuando se trataba de asuntos importantes. Comparado con convertirse en un profesional, esa pequeña cantidad de comida no era nada. Incluso un aumento del 1% en la velocidad valía la pena el mejor uso de esa comida. Aunque el período de entrenamiento fue corto, después de haber comido hasta saciarse durante toda una semana y saber que ellos también tenían la oportunidad de convertirse en profesionales, todos estaban vigorizados, incluso su líder se veía mucho mejor. Mi gente, los guerreros de la tribu Eras, dijo Grotu lentamente, mirando al emocionado grupo frente a él. Juré con ustedes que compartiría su gloria. Y ahora, elegiré a los guerreros más leales, más firmes, más fuertes para recibir la gloria de mi sangre. Solo aquellos guerreros que sean leales, firmes y lo suficientemente fuertes pueden portar la gloria de mi sangre. Díganme, ¿son ustedes los guerreros que he estado esperando? La voz ronca y afilada de Grotu interrogó a la gente frente a él. El silencio siguió. Entonces, los corazones de todos latieron con fuerza, su sangre pareció arder y su emoción se transformó rápidamente en una emoción compleja, como el fuerte licor del norte. Ira, emoción, orgullo, adoración, terquedad y somos. Y no está claro quién empezó, pero la tribu Eras gritó. La anticipación y la emoción iniciales se transformaron en una resolución inquebrantable. Rugieron a la luz del amanecer, con los ojos fijos en Grotto. Verdaderamente cazadores que sobreviven en la naturaleza y pensó Grotto, sintiendo su espíritu indomable. Si provenían del cómodo entorno de su vida anterior, incluso algunos jóvenes apasionados probablemente necesitarían tiempo para adaptarse y poseer tal orgullo. Pero solo así podían sobrevivir los mortales en esta gélida tundra. Habiendo superado la prueba de su espíritu, Grotto examinó sus físicos. Solo pudo concluir que Adoma los había seleccionado. Al menos su altura y complexión eran generalmente aceptables. Aunque no habían tenido muchas comidas adecuadas antes de la llegada de Grotto, todos superaban los 1,78 metros de altura. Se preguntó por qué los genes humanos eran tan superiores en este mundo. Aquellos con genes inferiores no habrían sobrevivido tanto tiempo. Grotto observó a este grupo de personas que parecían ser de su agrado, pero también estaba algo preocupado. Después de todo, solo había 10 plazas disponibles, 3 de las cuales ya estaban reservadas. Ahora, habían llegado 23 personas, lo que le causaba dolor de cabeza a Grotto. Entonces, luchemos. Grotto hizo una breve pausa para pensar antes de tomar una decisión. La fuerza de voluntad no se puede medir, pero la fuerza de combate sí. Priorizar al guerrero más fuerte es sin duda lo correcto. ¿Luchar? Algunos estaban desconcertados. La tribu Eras nunca había oído hablar de esto. Después de todo, sobrevivir ya era bastante difícil, así que ¿cómo iban a luchar entre ellos? Significa que no se permiten armas, una lucha a puño limpio en terreno llano, un combate uno contra uno sin ataques maliciosos a puntos vitales, hasta que el otro quede incapacitado durante 5 segundos. Después de todo, 5 segundos son suficientes para decidir la vida o la muerte. Grotto explicó las reglas, y le daré mi sangre al ganador. No tenía intención de complicar demasiado esta sencilla competición. No había sistema suizo, ni rondas de eliminación ni de repesca, solo un simple sorteo para combates uno contra uno. Los ganadores se quedaban, los perdedores se iban. Al fin y al cabo, Grotto solo quería usar esto para eliminar a la mitad de la gente. No había suficiente tiempo ni recursos médicos, así que era solo un gesto simbólico. Y de esta manera, los eliminados no estarían demasiado resentidos. Después de todo, su fuerza bruta era, en efecto, inferior a la de los demás.
Aunque algo novedoso, los miembros de la tribu Eras aceptaron rápidamente la sugerencia de Grotu, cada uno con un atisbo de entusiasmo en sus ojos. Después de todo, estos bárbaros del norte estaban destinados a resolver las cosas a puñetazos. En su duro entorno, naturalmente veneraban un mayor nivel de violencia y querían demostrar su propia violencia. Pronto, usaron palos de madera de diferentes longitudes para formar grupos y comenzaron a luchar en el pequeño espacio. Cada golpe impactaba con fuerza, pero sin llegar a la confrontación directa. Por supuesto, el jefe gravemente enfermo y la Gese no necesitaban participar. Permanecieron junto a Grotu esperando. Adoma, como líder menor, tampoco estaba obligado a participar. Sin embargo, le dijo a Grotu que también era miembro del equipo de cazadores, y su aspecto emocionado y entusiasta divirtió a Grotu, quien lo dejó en paz. Grotu observó en silencio la brutal lucha de ida y vuelta en el espacio abierto frente a él. El ambiente se animó rápidamente, y no muy lejos, los niños se escondían tras los árboles para observar en secreto, animando a sus familias. Quizás, esta actividad podría conservarse. Sería una buena manera de seleccionar guerreros, y también una forma beneficiosa de entretenimiento. Grotu reflexionó, pero sus pensamientos fueron rápidamente desviados por las batallas alternas. Después de todo, una batalla terminaba muy rápido. Todos eran cazadores experimentados, que naturalmente sabían cómo someter a su presa lo más rápido posible cuando tomaban la delantera. Sin embargo, dos hombres no estaban del todo limpios. A pesar de las órdenes de Grotu de no atacar puntos vitales, atacaron instintivamente. Aunque sus oponentes, enfurecidos, los detuvieron a tiempo, evitando una gran catástrofe, los dos hombres habían cometido tal acto, por lo que Grotu los declaró perdedores entre sus rostros pálidos. El número de vencedores aumentó rápidamente, cada uno con una sonrisa en el rostro, aunque algunos tenían moretones y otros hemorragias nasales, aún lucían las sonrisas triunfantes de los vencedores. Adoma también comenzó a luchar pronto. Su oponente era un hombre corpulento de 6 pies de altura con una expresión de dolor, una figura imponente incluso dentro de la tribu Eras. Aunque Adoma tenía una ligera ventaja física, su experiencia en combate era muy superior. No solo esquivó fácilmente los ataques del hombre, sino que también logró asestarle varios golpes, dejándolo mareado y desorientado. Al final, lo golpeó hasta que vio estrellas y apenas pudo mantenerse en pie, momento en el que Adoma simplemente lo estrelló contra el suelo, dando por terminado el combate. Como era de esperar, Adoma estuvo entre los equipos ganadores. Los ganadores se dividieron rápidamente. Adoma, Namos, Emo, Honorsa, Foss, Kitner, Fuki y Zarros permanecieron en sus lugares, mientras que al otro lado yacían los perdedores abatidos. Después de todo, la derrota significaba perder la oportunidad de convertirse en profesionales. Sumado al dolor de la derrota, nadie podía esbozar una sonrisa. Varios incluso rompieron a llorar. Las leyendas que habían escuchado toda su vida, no podían presenciarlas en persona. Si no los hubieran seleccionado para el equipo, no habría sido tan malo, pero casi ver sus sueños destrozados y esta emoción contagió a todos los presentes, y el ambiente se tornó tenso rápidamente. Al ver su estado de derrota y desorganización, Grotu supo que era su turno de intervenir. Su tono se endureció. ¿En qué estado se encuentran? Mírense. ¿Acaso siguen siendo guerreros de la tribu Eras? ¿Qué son esas lágrimas? ¿De qué sirven? ¿Dónde está su orgullo? ¿Dónde está su honor? Los perdedores se congelaron, reprimiendo sus lágrimas, apretando los puños, temblando de resentimiento. Grotu asintió levemente. Sus palabras habían agitado sus espíritus, impidiendo que se derrumbaran por completo. Los bárbaros eran fáciles de apaciguar. Valoraban el honor más que la vida misma. Bastaba con encender su orgullo. Sería mucho más difícil tratar con gente inteligente. Un fracaso no significa un fracaso eterno, les he mostrado el camino de los profesionales. ¿De verdad creen que estos 10 puestos son suficientes para agotar mis habilidades? Habrá más y más oportunidades en el futuro. Mientras sigan siendo los guerreros que me prometieron para entonces, siempre serán mi primera opción para compartir la gloria. Con las inspiradoras palabras de Grotu, las emociones de la multitud finalmente resurgieron. Grotu exhaló un suspiro de alivio, sintiéndose completamente exhausto. Se sentía como si estuviera liderando a un grupo de niños grandes. Mirando al grupo de perdedores que finalmente había logrado reunir, se volvió hacia el grupo de vencedores, cuyos rostros irradiaban alegría, con un tono aún severo. ¿Y ustedes también? ¿Eh? ¿Y nosotros también?
La multitud intercambió miradas, luego obedeció, escuchando la advertencia de Groot. No crean que ya están listos solo porque ganaron. En realidad, muchos de ustedes simplemente tuvieron la suerte de encontrar oponentes más débiles y así obtuvieron esta oportunidad. Convertirse en un profesional no es un trofeo del que presumir. Les otorgué la gloria de la sangre para que descubrieran este poder, para usarlo para luchar por mí, por la tribu, por sus familias. A aquellos que se vuelven complacientes y arrogantes después de obtener el poder, les quitaré el poder que les he dado. Dijo Grotu, moviendo su cuerpo y alzando su feroz cabeza, sus fríos ojos escudriñando a la gente frente a él, como si intentara escanearlos de pies a cabeza, escudriñando cada hueso. Un escalofrío les recorrió la espalda y todos enderezaron sus expresiones. Grotu asintió satisfecho y los condujo de vuelta a su cabaña de madera para comenzar la ceremonia de iniciación. El primer paso para convertirse en un profesional era la meditación. Grotu ya le había explicado el método de meditación a Adoma, así que las 10 personas que tenía delante ya lo dominaban. Solo necesitaban realizar el ritual de recepción de sangre uno por uno para convertirse en dragón. A diferencia de la profesión de dragón, el método de meditación de vena de dragón implicaba imaginarse recibiendo la sangre de un dragón colosal que oscurecía el cielo, sufriendo una dolorosa transformación y, finalmente, despojándose del cuerpo mortal para convertirse en un noble dragón. El objetivo final de la profesión de vena de dragón era transformarse en dragón mediante la sangre de dragón. El chamanonas comenzó rápidamente el procedimiento con una jarra de la sangre de Grotu. Para convertirse en un vena de dragón, solo se necesitaba una pequeña cantidad de sangre, apenas una gota. Pero a Grotu le resultaba demasiado engorroso exprimir cada gota, así que simplemente recogió una jarra él mismo. Después de todo, para una criatura de su tamaño, una cantidad tan pequeña de sangre no era nada. El primero en recibir la sangre fue Adoma. Se sentó con las piernas cruzadas frente a Grotu, con el torso desnudo y una leve expresión de inquietud en el rostro. Pero tras mirar a Grotu y al jefe, se tranquilizó gradualmente. Al ver esto, Onas cortó suavemente un trozo de su carne con un cuchillo previamente hervido, y la sangre brotó de inmediato. Adoma sintió un dolor agudo, frunció el ceño y apretó los dientes. Para convertirse en una vena de dragón, uno debe enterrar una gota de sangre de dragón en su carne y permanecer completamente consciente durante todo el proceso. Pronto, Onas manipuló la sangre de Grotu para enterrarla, luego vendó rápidamente la herida y se apartó para esterilizar el cuchillo en agua hirviendo. Mientras una sensación fresca se filtraba en su carne, Adoma cerró los ojos, esperando en silencio. Al instante siguiente, como si hubiera entrado en erupción magmática, un calor y una quemazón infinito surgieron, recorriendo todo su cuerpo. Temblaba violentamente, sudando profusamente, apenas logrando mantenerse concentrado por el dolor. Desde la herida misma, la piel de Adoma brillaba con un rojo antinatural, y el sudor de su cuerpo se evaporó instantáneamente en una niebla debido al intenso calor. Los espectadores palidecieron. Sabían que había peligro, pero no esperaban que fuera tan grave. Sin embargo, sus expresiones cambiaron rápidamente a excitación. Después de todo, cuanto más evidente la anomalía, más extraordinario el efecto. Tum, tum, tum. El corazón de Adoma latía cada vez con más fuerza, sus venas se hinchaban como si estuvieran a punto de estallar, claramente visibles en su piel. Su piel comenzó a agrietarse, las fisuras brillaban rojas, como lava fluyendo. Adoma sintió como si lo estuvieran volteando del revés, como si sus órganos internos estuvieran a punto de quedar expuestos al aire. Su conciencia comenzó a desvanecerse. Para Horace y perseverar y este era el único pensamiento vago en su mente, obligándose a seguir adelante. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero finalmente todo se calmó. Adoma abrió los ojos gradualmente y se puso de pie lentamente. Como un lagarto que muda de piel, al ponerse de pie, una capa de escamas de piel cayó de su cuerpo, revelando la nueva piel rosada debajo. Los cortes originales habían sanado de alguna manera. Adoma movió su cuerpo y descubrió que de repente había crecido mucho más y sus músculos eran mucho más fuertes. Gracias al poder de la profesión vena de dragón, sus genes habían sido alterados permanentemente por la sangre de Grotu. Adoma sintió una sensación de cercanía que le impidió percibir cualquier indicio de traición. Levantó la vista y, efectivamente, vio dónde se encontraba Grotu. Mi señor, lo he conseguido. Al ver la transformación de Adoma tras su éxito, todos estaban ansiosos por intentarlo, uno tras otro. Pronto, 5 personas lo lograron. Sin embargo, ocurrió un accidente con la 7ª persona, Flos.
Era el único de los 8 vencedores, además de Adoma, que no tenía familia. Mientras la sangre fluía por su cuerpo, al principio apretó los dientes y perseveró, pero inesperadamente, en el último momento, vomitó repentinamente una bocanada de sangre y se desmayó en el acto. Lo que podría describirse como la etapa final de la transformación, a solo un paso de completarse, se interrumpió abruptamente. Sus vasos sanguíneos se rompieron y la sangre brotó a borbotones. La expresión de Onas cambió drásticamente, y rápidamente pidió a todos que corrieran a ayudarlo, luchando contra el tiempo para salvarle la vida. Pero después de un instante, Onas, aún intentando salvarlo, negó con la cabeza y guardó su equipo. La respiración de Foss se había detenido. Un guerrero había muerto. Todo sucedió en un instante. Las expresiones en los rostros de todos ahora reflejaban conmoción, arrepentimiento, y algunos que acababan de ser enterrados sintieron una sensación de alivio. Foss era un guerrero valiente, el líder rompió lentamente el silencio, mirando a Grotto. Mi señor, le ruego que lo entierre como un guerrero valiente. Grotto asintió. Recordaré a todos los guerreros que se sacrificaron por mí. Mi causa no puede existir sin su dedicación. Foss hizo un valiente sacrificio por nosotros, allanando el camino. Merece un entierro digno como guerrero. Su tono pesado y solemne silenció a todos, pero Grotto no se detuvo ahí. Además, también hay que cuidar de su familia. ¿Tenía hijos? Preguntó Grotto. El líder negó con la cabeza. Foss es solo un adulto reciente y aún no tiene pareja. Buen chico, dijo Grotto en voz baja, entonces debemos cuidar de sus padres. Jesse. Gritó a la multitud sorprendida. Después de todo, la tribu Era siempre extinguía las llamas después de la muerte. Solo enterraban a guerreros valientes, sin importarles las familias de los muertos. Las acciones de Grotto fueron verdaderamente sin precedentes. Señor, por favor, de sus órdenes. Jesse dio un paso al frente, inclinó la cabeza y se arrodilló ante Grotto. Después de esto, den a los padres de Fus provisiones para un mes. Recuerden, díganles que su hijo fue un guerrero valiente, y no maltrataré a ningún guerrero que haya muerto por mí. Grotto había oído la historia de comprar los huesos de un caballo por 1000 piezas de oro. Sabía que era más importante, las provisiones o la lealtad. Era solo porque la tribu era tan pobre que no podía permitirse ni siquiera provisiones para un mes. Sí. Jesse asintió y rápidamente instruyó a varios guerreros para que llevaran lentamente el cuerpo de Fus y limpiaran las manchas de sangre del suelo. A pesar de esto, la ceremonia debía continuar. Pronto, un nuevo guerrero dio un paso al frente y, bajo la guía de Onas, recibió la sangre de Grotto, convirtiéndose con éxito en un profesional. Los únicos que quedaban por someterse a la ceremonia de inauguración eran Jesse y el jefe. Ve tú primero, Jesse, pidió el jefe. Jesse se giró y lo miró fijamente, luego asintió. Pronto, se quitó la blusa, dejando solo una tira de tela bien ajustada alrededor de su pecho. Las mujeres de la tribu, excepto las que estaban amamantando, generalmente usaban esas telas para evitar que sus pechos les estorbaran en sus labores. Jesse asintió y Onas comenzó la inoculación. Inmediatamente se mordió el labio y comenzó su transformación. Sin embargo, siendo mujer, Grotto ordenó a todos los presentes, excepto al jefe y a Onas, que se retiraran temporalmente. No quiero que ninguno de ustedes fracase. Como estaban esperando de todos modos, Grotto conversó ociosamente con el jefe en la habitación vacía. Mi señor, no se preocupe, miró a Jesse, la vi crecer con Adoma desde la infancia. Su voluntad es tan fuerte como la de una guerrera. Esta prueba no será demasiado difícil para ella. Estoy hablando de ti. La expresión del jefe cambió al instante, y suspiró. Mi señor, soy muy consciente de mi condición. Este viaje también es cuestión de vida o muerte. Pero si no me arriesgo, todo lo que me espera es la muerte en mi lecho de enfermo. Además, no hay nada de malo en volver a las raíces. Contigo en la tribu, puedo ir con valentía. Grotto miró al frente. Si mueres, dejaré que Adoma herede tu puesto. Está bien. Conozco a Adoma. Aunque puede confundirse en algunas cosas pequeñas y cometer errores, siempre puede encontrar la opción correcta instintivamente en los momentos cruciales. El jefe asintió y añadió. Sin embargo, todavía necesitamos encontrarle 2 o 3 ayudantes para cubrir las carencias. El hombre y la bestia discutieron esto en silencio. Pronto, Jesse frente a ellos mostró señales de despertar, y Grotto señaló hacia adelante. Ve. El jefe también asintió.
Onas, que había estado escuchando en silencio, se adelantó sin hacer ruido, cubrió al jefe recién despertado con un abrigo y lo ayudó a salir de la habitación para descansar. El jefe había estado sentado durante mucho tiempo, sus piernas estaban algo débiles y le costaba levantarse. Al ver esto, Onas lo ayudó a llegar al centro de la habitación. Gracias, dijo el jefe en voz baja. Viejo amigo, me lo agradecerás después de que sobrevivas, dijo Onas, mientras tomaba un cuchillo y hábilmente enterraba la sangre en la carne del jefe. El jefe sintió un fuerte impacto que disipó el dolor constante en su pecho, y su conciencia se desvaneció lentamente. No pudo evitar recordar muchas cosas. Primero, Adoma. Luego, la tribu. Y luego estaba la madre biológica de Adoma. Con la edad, la gente recuerda las cosas con facilidad, y estos recuerdos, uno a uno, se le clavaron en el corazón como piedras, agotándolo poco a poco. Pero gracias a este dolor, el jefe se relajó gradualmente en este espacio blanco lechoso, como si hubiera olvidado muchas cosas. Recordó las preguntas de Adoma, los ojos de los niños que murieron en invierno y la sonrisa de su antigua amante, pero el llanto se hizo cada vez más desgarrador, hasta que destrozó esta hermosa ilusión. El dolor insoportable volvió a golpear, y el jefe despertó poco a poco. Su cuerpo estaba cubierto de carmesí. Yacía en un lecho de enfermo, todo su ser atormentado por un dolor intenso. A su lado estaba Adoma, con los ojos llenos de lágrimas, y el señor. Ah, así que he fracasado. El jefe aceptó este hecho con facilidad. Tembló al extender la mano, queriendo tocar la cabeza de Adoma. No estés triste. Pero su mano cayó lánguidamente a su costado. Esta corta distancia se sentía como una distancia insuperable. Padre, por favor, no mueras, por favor, no mueras, Adoma suplicó desesperadamente al ver a Atsma despierto, con lágrimas corriendo por su rostro. Adoma, dijo débilmente, las flores siempre florecen y se marchitan, y ahora es mi momento de desvanecerme. La tribu todavía te necesita, todos todavía te necesitan. Adoma. Voy a disfrutar de mi vida ahora, deberías ser feliz. Adoma intentó contener las lágrimas, pero brotaron de su corazón y fluyeron sin cesar. Yaciendo en el lecho de enfermo, Adma estaba aturdido, sintiendo que la muerte se acercaba cada vez más, su visión se volvía gradualmente blanca. Adoma, recuerda escuchar al Señor. Su conciencia se nubló cada vez más, su habla se volvió incoherente, su voz se suavizó cada vez más, come bien, cuídate, no pienses demasiado en mí. Adoma se arrodilló en el suelo, escuchando en silencio. Mientras hablaba, la figura frente a él se hizo más clara. Adma sonrió y extendió la mano hacia esa figura, y esa mano familiar la agarró con fuerza, devolviéndole la sonrisa. La siguió, volando cada vez más alto. Su respiración se detuvo en el crepúsculo. Onas lo vio cerrar los ojos, comprobó su respiración y negó con la cabeza con pesar. La vida de Adma comenzó en una fría noche de invierno, confiado a una misión en tiempos de crisis, solo para perder a su esposa en el proceso. Era un guerrero valiente, un guerrero firme, un guerrero sabio. Fue él quien forjó la conexión inicial entre Grot y la tribu Eras. Dedicó su vida a luchar por Eras, hasta que finalmente murió como guerrero durante su ceremonia de investidura. Atsma, el líder de la tribu Eras, ha muerto. Uaai, uaa. Adoma finalmente rompió a llorar, aferrándose con fuerza al cuerpo cada vez más frío, con lágrimas corriendo por su rostro. Grot observaba, girando la cabeza en silencio, perdido en sus pensamientos. Entierren a Atsma como un guerrero valiente. Después de eso, como los 10 puestos no se habían cubierto, 2 personas del grupo derrotado anteriormente fueron reasignadas rápidamente como reemplazos. Afortunadamente, ambos tuvieron éxito. Pero cuando todo terminó, ya era pasada la medianoche. Normalmente, la tribu Eras sigue un estilo de vida rítmico de trabajar al amanecer y descansar al atardecer, pero esa noche, se sentaron en silencio alrededor de la fogata en la plaza. Y hoy, 2 valientes guerreros nos han dejado, dijo Grotu con voz grave. Dieron sus vidas por la tribu. Jamás olvidaremos su sacrificio. Gente de la tribu Eras, mis seres queridos, y la voz de Grotu sonó particularmente profunda en la noche silenciosa y la luz parpadeante del fuego, cada palabra cargada de peso, oprimiendo los corazones de cada miembro de la tribu Eras. Hizo una pausa, su mirada recorrió a la multitud, deteniéndose finalmente en Adoma, cuyos ojos estaban rojos e hinchados. Consolémoslos. La hoguera crepitó, como si hiciera eco del dolor silencioso. Los sollozos reprimidos de la multitud cesaron rápidamente. Los cantos de la tribu Eras se alzaron.
Fragmento de la letra. El hermoso río Naledos fluye suavemente, somos un grupo de personas que vivimos aquí. Aquí hay peces y camarones, aquí hay campos de trigo, aquí están los parientes. Este es mi hogar, el lugar donde vivimos los eras. Nacemos aquí, morimos aquí. El vagabundo que deja su hogar nunca olvidará la dirección, el vagabundo que deja su hogar nunca olvidará la dirección. Wow, un cuerno profundo y resonante resonó entre la multitud, un tributo y despedida al guerrero. Onas tocó el cuerno, tocándolo con abandono, el sonido perduró por un largo tiempo. Grotu miró a Adoma, quien estaba arrodillado ante el ataúd como si su alma hubiera abandonado su cuerpo, y levantó suavemente su cola, dejándola descansar sobre la espalda de Adoma. Adoma sintió la fuerza y el calor de su hombro, pero no levantó la vista. Bajó la cabeza, mordiéndose el labio inferior con fuerza, tratando de contener otro torrente de lágrimas. Adoma, llora si quieres esta noche. Pero no lo olvides, la tribu todavía te necesita, yo todavía te necesito, Adoma. Adoma tembló levemente y asintió en silencio. Que los dos guerreros descansen en paz, ordenó Grotu. Sí. Onas bajó su cuerno, aceptó solemnemente la orden e inmediatamente se volvió para reunir a sus hombres. La voz de Grotu resonó en la plaza, que el pueblo de Eras recuerde. Recuerden su sacrificio, recuerden sus nombres. Después del dolor, el sol volverá a salir, Eras, continúen su viaje. La hoguera ardía, iluminando cada rostro silencioso. Después de la muerte de su jefe, lo primero que se debe abordar es el tema del nuevo jefe de la tribu. Sin embargo, Grotu también pretendía aprovechar esta oportunidad para reformar a fondo la estructura de poder de la tribu Eras. La estructura de poder original de la tribu Eras era extremadamente simple, solo adecuada para una tribu pequeña. Con el tiempo, las responsabilidades poco claras llevaron al caos administrativo y redujeron gravemente la eficiencia. Aunque Grotu no comprendía las estructuras corporativas modernas, había aprendido sobre las estructuras de poder de las antiguas dinastías feudales chinas a través de libros, y ya tenía un plan en mente. Aboliría el título de jefe y lo reemplazaría por el de primer ministro. Pero esto no era solo un cambio de nombre. También implicaba la eliminación de muchos poderes. En primer lugar, el jefe tribal, antes elegido por toda la tribu, ahora es nombrado directamente por Grotu. El antiguo jefe tribal podía movilizar incondicionalmente a todas las fuerzas de la tribu, mientras que el actual primer ministro solo puede movilizar fuerzas no militares con el permiso de Grotu. Grotu también reorganizó el equipo de caza original, dividiéndolo en un equipo de cazadores y un grupo de guardias según si sus miembros eran profesionales o no. Actualmente, la guardia está compuesta por profesionales, pero dado el pequeño tamaño de la tribu, una división tan clara no es necesaria. Muchos miembros desempeñan múltiples funciones, participando tanto en la guardia como en la caza. Sin embargo, cuando se requiere, la guardia debe suspender inmediatamente todas las demás actividades y someterse a la orden personal de Grotu. Otros aspectos fueron modificados solo ligeramente por Grotu. Estos cambios en la estructura de poder encontraron poca resistencia. En primer lugar, Grotu había cultivado un gran número de seguidores verdaderamente leales dentro de la tribu. Ya fueran guerreros que aspiraban a ser profesionales, veteranos heridos o agricultores, todos respetaban profundamente a Grotu. No sabían nada, solo que quien pudiera mejorar sus vidas los seguiría. En segundo lugar, Grotu había logrado unir a todos los administradores actuales del orden de Eras. Jesse, Adoma y Onas. Naturalmente, ninguno de los tres se opondría al plan de Grotu. Claro que, incluso si alguien fuera lo suficientemente insensato como para oponerse, Grotu no creía que nadie pudiera detenerlo con su poder abrumador. A medida que el nuevo orden se consolidaba rápidamente, Adoma se convirtió en el primer canciller. El puesto de capitán cazador fue entregado al fornido hombre al que una vez había derrotado, Mordis. Los engranajes de Eras volvieron a girar tras una breve pausa. Junio. Grotu estaba discutiendo con el recién reorganizado liderazgo de la tribu Eras cómo lidiar con su situación actual. Aunque se han cultivado muchos campos nuevos este año, todavía faltan 4 meses para la cosecha de otoño, pero nuestras provisiones de comida solo durarán una semana como máximo. Jesse fue el primero en dar las malas noticias, y los rostros de todos se ensombrecieron. Pero esto era de esperar, después de todo, era imposible controlar el apetito después de asumir el cargo. Además, Grotu también había exigido que los guardias estuvieran bien alimentados y que se entrenaran diariamente para explorar su potencial profesional en preparación para la guerra con la tribu del oso gigante, lo que hacía que el consumo de alimentos fuera aún más aterrador.
Adoma pareció salir de su aflicción. Se sentó junto a Grotu y ofreció su consejo. Según la práctica anterior, en este momento todos deberían comer menos, y todo el personal no esencial debería participar en la caza y la recolección. Superemos primero este momento difícil, creo que es una buena idea. Mordis asintió. Era el nuevo capitán del equipo de cazadores que reemplazaba a Adoma. Anteriormente había ocupado la vacante dejada por el fracaso de Asma y se había convertido en un profesional de vena de dragón. Ahora que tenemos profesionales, la eficiencia de nuestro equipo de caza se ha duplicado con creces, lo que nos da tiempo para cazar suficientes presas para superar este difícil periodo. Señor, ¿qué piensa? Onas miró al silencioso Grotto y preguntó. Grotto hizo una breve pausa y luego negó con la cabeza. El entrenamiento no puede detenerse. La ola de frío llegará el próximo invierno. Para el próximo año, no solo necesitaremos almacenar comida, sino también construir refugios. Así que, pase lo que pase, debemos derrotar a la tribu del oso gigante antes de este año o la próxima primavera. Al oír esto, todos dejaron de discutir. Después de todo, Grotto había guiado a la tribu por el camino correcto en cada paso anterior, y se habían acostumbrado a obedecer su liderazgo. Excepto Mordis. Señor, tiene razón. ¿Pero qué pasa con la comida que necesitamos? La caza sola puede no ser suficiente, no pudo evitar sentirse confundido. Hay un oso gigante cerca de la tribu, Grotto reveló lentamente su plan. Esta vez, no intervendré. Sus guardias lo matarán. Su carne debería ser suficiente para su entrenamiento durante 1 o 2 semanas si la comen con moderación. Hablaremos del resto más tarde. Matarlo también les permitirá acostumbrarse a luchar contra osos gigantes. Grotto instruyó, y todos bajaron la cabeza en señal de acuerdo. Justo cuando la tribu Eras operaba rápidamente, un grupo de aventureros avanzaba lentamente por un pequeño sendero despejado por mercaderes. Un hombre de mediana edad, de unos 2 metros de altura, vestido con ropa de cáñamo, encabezaba el camino, seguido por varios hombres y mujeres con gorros de erudito. En los flancos había más de una docena de soldados con armadura ligera, cada uno portando un escudo y una lanza. Un carruaje seguía detrás, transportando sus provisiones. Varios mozos de cuadra guiaban un caballo alto, blanco como la nieve, en el que iba sentado un joven noble vestido con seda púrpura oscura. El bosque circundante era profundo y fresco, con una brisa refrescante. Contempló el paisaje desolado que se extendía ante él, escuchando los inquietantes aullidos de los animales cercanos, y tocó distraídamente la vaina de Nanmu que llevaba en la cintura. Hemos viajado tanto y no hemos visto ni una sola señal de presencia humana y realmente apropiado para un lugar que limita con el segundo gran sello. Solo los necios se interesarían por este lugar. Se burló, con un tono ominoso. El hombre de mediana edad que portaba una gran espada al frente del grupo frunció el ceño al oír esto. Joven maestro Russell, el maestro se ve obligado a esta situación. Por favor, mida sus palabras. HMPH. Los ojos de Russell brillaron. No dijiste ni una palabra cuando mi padre insistió en que viniera a este lugar olvidado por Dios, pero ahora te haces el bueno. Brook, déjame decirte, si pierdo un solo pelo, el viejo no te perdonará. El hombre llamado Brook solo pudo suspirar para sus adentros. Con la inminente llegada del regente, el amo temía que su hijo menor, generalmente inculto y arrogante, causara problemas. Casualmente, se avecinaba una ola de frío el año siguiente, y se realizaría un reconocimiento fronterizo rutinario. El amo podría usar este mérito para asegurar un título para el joven amo Russell. Por eso se envió a sí mismo, un espadachín de 4º nivel, a sacar a Russell de la majestuosa muralla para explorar la situación. En Grenos, un espadachín de 4º nivel representa el poder absoluto, un invitado de honor para innumerables fuerzas, especialmente porque también era un guerrero de 3er nivel y un asceta de 3er nivel. Incluso en las lejanas llanuras, solo unos pocos dragones de 4º nivel o algunos seres de 5º nivel de otras razas podrían derrotarlo. Y si quería marcharse, nadie podría impedírselo. Normalmente, con su estatus de espadachín de 4º nivel y el del joven amo, mientras tuviera cuidado de no provocar problemas, estaría a salvo. En cuanto a esos otros bárbaros y señores bestias, Brook apretó con fuerza la empuñadura de su espada. La tribu Eras desconocía por completo al grupo que se aproximaba, cuya fuerza era muy diferente a la suya. La Guardia Real se preparaba para cazar al oso gigante. Si bien la tribu Eras se había atrevido a explorar el territorio de la tribu del oso gigante, carecían del valor para cazar activamente ni siquiera un solo oso gigante.
Después de todo, incluso un solo oso gigante era una amenaza solo superada por un tigre. El éxito era imposible sin sacrificar la vida de varios guerreros. Los osos gigantes, con sus capas de grasa más gruesas, eran incluso más problemáticos que los tigres en algunos aspectos. Pieles gruesas, fuerza inmensa y poder sin igual. Los guardias, antes de convertirse en profesionales, ni siquiera se atreverían a considerar atacar a uno. Adoma blandió su lanza, encontrándola tan ligera como una paja, torpe de manejar. Después de convertirse en vena de dragón, les tomó mucho tiempo adaptarse a su fuerza aumentada, que prácticamente duplicó su poder anterior, lo que hizo que sus armas originales fueran inutilizables. Las tribus más grandes forjaban armas completamente nuevas para estos nuevos profesionales, generalmente de hierro fundido, y algunas tribus más extravagantes añadían metales especiales. Desafortunadamente, la tribu Eras no tenía herreros, así que, aparte de algunos arados de hierro adquiridos a los mercaderes, sus herramientas eran principalmente de piedra y madera, naturalmente inferiores a las de hierro en cuanto a utilidad y durabilidad. Lo mismo ocurría con las lanzas. Las lanzas de piedra no solo eran romas, sino también frágiles. Si el pelaje o las escamas de la presa eran demasiado gruesas, resultaba difícil infligirles daño. Sin embargo, las lanzas de madera y piedra tenían sus ventajas. Eran ligeras, baratas y fáciles de forjar. La lanza que Adoma sostenía en su mano era una que había forjado a mano recientemente, dedicando 2 horas. El grupo intercambió miradas y asentimientos silenciosos, comprobó la dirección del viento y, tras confirmar que era seguro, avanzó con cautela. No colocaron trampas. Al fin y al cabo, el oso gigante no era una bestia tonta y no caería en trampas comunes. Además, esta es la experiencia más valiosa de luchar directamente contra un oso gigante, y no están dispuestos a renunciar a ella ante una trampa. El grupo se adentró sigilosamente en la oscuridad, conteniendo la respiración y en silencio. Pronto, la escena ante ellos se amplió rápidamente. Una oscura entrada a una cueva, de 2 o 3 personas de altura, apareció ante ellos. Este era el refugio invernal que el oso gigante había excavado. A pesar de la enorme entrada, el interior era aún más espacioso, con forma de embudo, estrecho por fuera y amplio por dentro. Ni siquiera 2 o 3 osos gigantes se sentirían apretados dentro. Los osos gigantes poseen de forma natural un tipo de saliva que aumenta la fuerza de unión de la materia, por lo que las cuevas que excavan son de muy alta calidad. Incluso las abandonadas durante mucho tiempo no se derrumban fácilmente. Además, los osos gigantes son conocidos por su limpieza. No suelen defecar en la cueva, sino que buscan un lugar cercano. Por lo tanto, en general, las cuevas de los osos gigantes no huelen tan mal como las de muchos otros animales. Sin embargo, aún así, nunca se aventurarían a adentrarse en la cueva para luchar contra el oso gigante. Al ver esto, Jesse, como el grupo había acordado previamente, se quitó la mochila bien cerrada, desenvolvió varias capas y recuperó una escama que Grotu había mudado. La arrojó suavemente cerca de la entrada de la cueva. Grotu había mudado bastantes escamas, y la tribu Eras, con su permiso, había intentado darles diversos usos. Primero, consideraron usarla como punta de lanza, pero esta idea fue descartada rápidamente, ya que su resistencia era comparable a la de una punta de lanza de piedra, y la escama era mucho más pequeña. Onas incluso intentó usarla impulsivamente con fines medicinales, pero tras varios intentos, no tuvo éxito. Beber el polvo solo provocó un ligero escalofrío, pero no se sintió ningún efecto medicinal. Después de todo, ninguna fórmula herbal nueva se desarrolla por capricho. Por mucha publicidad que reciba, los bárbaros solo creen en medicinas verdaderamente efectivas. Solo mediante la práctica se puede adquirir el verdadero conocimiento, y una nueva fórmula a menudo requiere años de ensayo y error. Al final, el equipo de cazadores fue el primero en usarla. Descubrieron que, al encontrarse con ciertas bestias feroces, las escamas de Grotu podían ahuyentar a muchos animales, o al menos hacerlos dudar, ganando tiempo para los refuerzos. Después de todo, las escamas de Grotu llevaban su olor, y las criaturas poderosas poseían aromas poderosos. Los guardias razonaron que, dado que las escamas podían intimidar a las bestias salvajes, también podrían usarse para provocar a presas poderosas. 2 tigres no pueden compartir una montaña. Ninguna bestia gigante podría tolerar semejante aura amenazante en su territorio. Pronto, un rugido ensordecedor resonó desde las profundidades de la cueva. Los rostros de los hombres se ensombrecieron y empuñaron sus armas, esperando en silencio.
Desde el interior de la cueva, una serie de estruendos atronadores comenzaron a emanar, la tierra y las malezas comenzaron a caer, e incluso la tierra pareció temblar. Al momento siguiente, una figura gigantesca irrumpió repentinamente de la oscuridad, rocas y terrones de tierra cayendo en cascada como un torrente, nublando su visión. Las expresiones de los hombres cambiaron y rápidamente levantaron las manos para bloquear. ¡Bang! Mordis montaba guardia al frente, con el escudo de madera de hierro en alto. Al instante siguiente, el oso gigante golpeó el escudo con furia, lanzándolo varios metros hacia atrás con una fuerza tremenda, sus huesos crujiendo dolorosamente. Apretó los dientes, usando todas sus fuerzas para apoyarse contra el escudo, sus pies hundiéndose profundamente en la tierra endurecida, apartando la maleza. La fuerza era incluso mayor que la de un tigre, pero logró bloquearla. Si no hubiera sido un profesional, habría salido volando en el acto. Tras convertirse en profesionales, los 10 guardias habían desarrollado un cierto orgullo y arrogancia, pensando que el supuesto oso gigante no tenía nada de especial. Creían que el estricto entrenamiento de Grotto era excesivamente cauteloso. Pero al ver a Mordis, el más fuerte de ellos, casi derribado, su arrogancia se desmoronó. Con su fuerza actual, cualquiera de ellos, si fuera elegido para luchar contra un oso gigante 1 contra 1, tendría como máximo un 30% de posibilidades de ganar sin una pérdida de sangre significativa. Mata. Adoma abandonó rápidamente su plan, su rugido despertó atónitos a los 8 hombres. Inmediatamente, varios hombres clavaron sus lanzas con ferocidad en la parte baja del lomo del oso gigante. El oso, fiel a su reputación de piel gruesa, incluso ahora, tras su poderoso ataque, incapaz de girar y defenderse, las 9 lanzas solo lograron perforar su piel levemente. Para penetrarla por completo se necesitaría más fuerza. Sin embargo, esto bastó para herir sus órganos internos. Tal herida era aterradora incluso para un oso gigante. 9 heridas abiertas que emanaban sangre dejarían indefensa a cualquier criatura basada en el carbono. Ellos también sintieron dolor y miedo. El oso gigante rugió de dolor, su pelaje empapado de sangre temblaba violentamente, la fuerza del impacto casi rompió las lanzas en sus manos. Al ver el peligro, Adoma dejó de atacar de inmediato, giró su brazo derecho para abrir una brecha en la carne, la sacó con fuerza y luego se retiró rápidamente. Los demás, aunque más lentos, se retiraron rápidamente. Sin embargo, los 5, incluido Jesse, no pudieron sujetar sus lanzas, que se partieron en 2, dejando solo la mitad en sus manos. El oso gigante ahora parecía un erizo, con 5 ramas rotas incrustadas en su cuerpo. Los osos gigantes son bestias con la inteligencia de un niño de 6 o 7 años. Si bien esta inteligencia les permite sobrevivir mejor en algunas situaciones, también los hace más susceptibles al miedo a la muerte, lo que provoca que pierdan el valor para luchar hasta la muerte. Debilitado por la pérdida de sangre y con un dolor insoportable, ni siquiera pudo reunir la energía para atacar a las personas que tenía delante. Solo sabía que iba a morir. Frenéticamente golpeó su cuerpo contra los troncos de los árboles circundantes, tratando de aliviar la fuente de su dolor. Pum. 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 Las astillas salieron volando por todas partes con el impacto, pero las puntas de las lanzas en su lomo solo se clavaron más profundamente, causándole aún más dolor y haciéndolo rugir. Tropezó e intentó escapar, pero Mordis, que se había recuperado, le bloqueó el paso. La tribu Eras poseía solo un escudo de madera de hierro capaz de resistir el impacto de una bestia colosal. Los demás escudos de madera comunes eran de poca utilidad. Por lo tanto, solo Mordis, entre los 10 hombres, portaba un escudo. Sin embargo, el oso ya había perdido una cantidad considerable de sangre, y sus golpes eran mucho más débiles, lo que permitía a Mordis defenderse fácilmente. El oso estaba ahora atrapado. Aunque estaba agonizando, el grupo no tenía prisa por matarlo. El contraataque más fuerte de cualquier presa se da en sus últimos momentos, y un error de cálculo podría resultar muy caro para el cazador. La estrategia más segura era bloquear su vía de escape, obligándolo a desangrarse sin control hasta que perdiera por completo la capacidad de resistir. Al anochecer, el oso finalmente perdió la capacidad de contraatacar y se desplomó pesadamente al suelo. ¡Bum! Justo cuando los rostros del grupo se iluminaban de alegría, un rugido ensordecedor resonó repentinamente desde el lejano sur, provocando incluso una poderosa tormenta. Todo pareció ser aplastado por aquel rugido. Incontables plantas inclinaron sus cabezas, e incluso las pocas personas perdieron el equilibrio, apenas logrando mantenerse en pie.
Se giraron bruscamente, solo para ver cómo el cielo, antes despejado, se oscurecía repentinamente, con vastas nubes negras arremolinadas que llegaban desde el sur. El sol poniente tiñó las nubes con un brillo inquietante, como un cielo nocturno negro que centelleaba con estrellas rojo sangre, y los sonidos amortiguados que emanaban de ellas parecían presagiar algo terrible que se gestaba tras las nubes. Las expresiones de Adoma y los demás cambiaron drásticamente. Su alegría anterior se convirtió instantáneamente en solemnidad. El sonido era tan aterrador, tan imponente, que daban ganas de arrodillarse en adoración. Maurice, que había sido tan engreído, ahora estaba pálido, su cuerpo exhausto y su mente llena de miedo, con la boca amarga. ¿Qué es eso? Quizás sea un dios. Jesse miró fijamente, con la voz involuntariamente entumecida. Sea lo que sea, no estará interesado en nuestro oso gigante. Vámonos. Adoma respiró hondo, apenas logrando sacudirse las emociones, y trató de animar a los demás. Los 10 hombres no se demoraron. Rápidamente cargaron el cadáver del oso cazado y corrieron de regreso a la tribu. No estaba lejos de la tribu, pero el peso de su carga los ralentizó considerablemente, y la oscuridad cayó rápidamente. Sin embargo, a medida que la noche se profundizaba, el retumbo lejano disminuyó rápidamente, como si un aguacero repentino fuera inminente, y el rugido era solo el gemido sordo del trueno. Jesse levantó una antorcha, iluminando el camino para el grupo. La luz se derramaba de Jesse, pero solo alcanzaba una pequeña área a su alrededor. Adoma lo seguía de cerca, cargando el pesado cadáver sobre su hombro, con la visión nublada. ¡Ah! El aleteo de un cuervo emergió repentinamente de la oscuridad impenetrable tras ellos, seguido de una serie de gritos penetrantes de pájaros y bestias, que sonaban abruptos y escalofriantes en la oscuridad. El grupo se sobresaltó y prestó más atención a su entorno. El crujido de las hojas y el chasquido sutil de las ramas al romperse, como cuero rasgándose, proporcionaban el fondo en la atmósfera helada, reemplazando el coro habitual de insectos. Los insectos, las criaturas más sensibles, aún estaban dominados por el miedo. Parecía que su tranquilidad duraría toda la noche. Esta tranquilidad persistió mientras el grupo transportaba silenciosamente el cadáver del oso, siendo el único eco el crujido de sus pasos sobre las ramas secas. Hasta que, al instante siguiente, los insectos tras ellos estallaron en gritos frenéticos, y los pájaros y las bestias gritaron al unísono. El grupo se puso en alerta al instante, dejando el cadáver del oso y preparándose para la batalla. Generalmente, una actividad tan inusual de aves y bestias indicaba la presencia de animales grandes o grandes grupos de animales, ya fueran gigantes o una manada de lobos, una mala señal que los guerreros debían asegurar con sus armas y estar listos en cualquier momento. Las lanzas de Jesse y los demás se habían roto, así que ahora usaban la mitad restante, que, aunque no era del todo práctica, aún podía usarse como lanzas cortas. Se giraron hacia la dirección del extraño ruido y esperaron en silencio. Al instante siguiente, una figura salió tambaleándose de la oscuridad. Su ropa estaba hecha jirones y cubierta de sangre. A la tenue luz del fuego, apenas podían distinguir su rostro. Un rostro pálido contraído por la rabia, el miedo y la alegría bajo un cabello rubio desaliñado, con las mejillas manchadas de polvo y sangre, pero la boca particularmente sucia. Era Russell. No hacía mucho, ni siquiera el miembro más precavido del grupo, Brock, un espadachín de nivel 4, se habría imaginado que se encontrarían con un aterrador e invencible profesional de nivel 5, un dragón negro. El dragón negro, uno de los 4 grandes dragones malignos, es un presagio de muerte de alas negras y un mensajero de calamidad. Y el más poderoso de los dragones negros era una figura legendaria, venerado como el señor de la oscuridad eterna y la aniquilación. Por supuesto, los dragones negros comunes no poseerían tal poder, pero un dragón negro de nivel 5 aún podría aplastar a un simple espadachín humano de nivel 4 como a una hormiga. En verdad, no habían tenido la intención de provocar un conflicto, pero su asesinato casual de un dragón de 2 alas perteneciente a una de sus crías había enfurecido profundamente al estimado señor que tenían delante. Así, aunque el gobernante no había llegado a su máxima expresión, solo Russell logró escapar lejos gracias al único y valioso pergamino de teletransportación. Además, debido al caos espacial, había tomado el camino equivocado y no tuvo más remedio que apretar los dientes y continuar adentrándose en el territorio. Adoma permaneció en silencio. Esta persona parecía muy peligrosa, y la dirección de donde venía era precisamente el sur, lo que hacía difícil no sospechar su conexión con las anomalías de la zona. Sangre, por favor, dame un poco de sangre.
Sus piernas cedieron y se desplomó de rodillas, suplicando en voz baja. Russell ya había sufrido una grave pérdida de sangre. Si no fuera un vampiro de nivel 1, probablemente se habría desmayado hace mucho tiempo. Los vampiros son profesionales que manipulan la sangre. Ninguna otra profesión podría haber sobrevivido a una hemorragia arterial hasta ahora. Había olido el aroma de sangre fresca desde lejos, pero al llegar al lugar, todo lo que encontró fue un charco de tierra carmesí. Este era el lugar donde la Guardia Real había cazado al oso gigante. Su método de sangría había dejado una cantidad significativa de sangre en el suelo. No importaba cuán graves fueran las heridas de un vampiro, siempre que pudieran consumir suficiente sangre, podrían recuperarse por completo. Sin importar el tipo de sangre, Russell quería vivir. Así que se obligó a comer la tierra, absorbiendo con avidez los escasos nutrientes que contenía, apenas recuperando el aliento, y siguió el rastro de sangre hasta la Guardia Real. ¿Sangre? Adoma vaciló, mirando al hombre que tenía delante. Desconocía el carácter del hombre. Intentar salvarlo a ciegas podría traer problemas a la tribu. Además, el propósito del hombre era tan claro: quería sangre directamente, que probablemente indicaba una conexión con un profesional. Justo cuando vacilaba, Russell se desplomó, su visión se nubló, la tierra mezclada con ácido estomacal se agitó en su estómago y se desmayó profundamente. Un fuerte golpe. Russell cayó al suelo, dejando al descubierto una herida abierta en la espalda que rasgaba sus magníficas túnicas. Los 10 guardias palidecieron. Era evidente que estaba a punto de morir. Intentemos salvarlo primero, dijo Jesse con un dejo de reticencia en la voz. Tras un momento de reflexión, habló. Aunque esté relacionado con los cambios de allá, ya nos hemos topado con él. Si los problemas llaman a nuestra puerta, no podremos escapar. Mantengámoslo con vida por ahora y esperemos a regresar a la tribu para aguardar la decisión del señor. Todos estuvieron de acuerdo, encontrando cierto mérito en la sugerencia. Sin embargo, ahora debían considerar cómo salvar al hombre que tenían delante. ¿Sangre? ¿No quería sangre? Sí, ¿qué tal si le damos un poco de la sangre del oso gigante? Probablemente deberíamos dársela de comer, ¿o no? Vomitó. ¿Y es todo negro? ¿Qué es esto? El grupo se apresuró a limpiar el desastre. Jesse ayudó a lavar la herida de la espalda de Russell con el agua que llevaba y la vendó toscamente. Los demás le dieron de comer mucha sangre del cadáver del oso gigante, y su rostro recuperó el color, su respiración se volvió gradualmente más regular. Varios hombres se quitaron la ropa y lo envolvieron en ella, preocupados de que sufriera hipotermia, luego aceleraron el paso y regresaron rápidamente a la tribu. Mientras corrían, las luces de la tribu aparecieron gradualmente a la vista. El rugido había sido tan devastador que toda la tribu estaba completamente despierta. La gente en la plaza se acurrucó asustada, encontrando aparentemente solo seguridad en Grotu, que estaba cerca. Grotu logró calmar a la multitud aterrorizada, mirando fijamente la oscuridad que tenía delante. Finalmente, vio al grupo regresar y su corazón se tranquilizó. Espera, ¿y quién es ese en la espalda de Mordisi? Grotu distinguió vagamente una figura más entre las 10 personas. Frunció el ceño. Esta situación incontrolable lo inquietaba. Señor. Adoma corrió al lado de Grotu, arrodillándose sobre una rodilla. Hemos cazado con éxito al oso gigante. Sin embargo, en nuestro camino de regreso, descubrimos inesperadamente a alguien que parece estar relacionado con los cambios en el sur. Va ricamente vestido y está gravemente herido. Sospechamos que es un noble del otro lado del muro. Si se queda o se va, es su decisión. Al oír esto, Grotu siguió a Russell para ver cómo estaba. Su respiración se había estabilizado gradualmente, pero tenía el rostro enrojecido, lo que sugería que estaba a punto de tener fiebre. En efecto, vestía atuendos nobles, claramente un hombre culto, que irradiaba un aura de civilización que contrastaba marcadamente con los bárbaros de la tribu Eras. Esto sí que es talento. Exclamó Grotu con los ojos brillantes. Un noble del sur, sin duda, ¿acaso no era una enciclopedia andante otorgada por el cielo? El conocimiento es poder. Dejando de lado la alta probabilidad de que conociera la causa del extraño fenómeno celestial, obtener información sobre el sur de él era más que suficiente. Sin mencionar que se sospechaba que era un profesional con vínculos de sangre. Rápidamente ordenó a Onas que lo tratara, instándolo a hacer todo lo posible por salvar a este noble sureño de poca monta. Onas estaba algo desconcertado, preguntándose por qué Grotu valoraba tanto a este joven de brazos y piernas delgados. Sin embargo, aunque no podía comprender el razonamiento de su señor, debía haber una razón.
Onas ordenó rápidamente a todos que encendieran antorchas para iluminar los alrededores y comenzó la cirugía con sus instrumentos. A primera vista, sus heridas parecían haber sanado considerablemente, pero tras una inspección más minuciosa, era evidente que presentaban numerosas granulaciones inusuales, que cubrían muchos granos de arena y astillas. Si no se trataba, esto podría provocar fácilmente una mayor inflamación. Onas retiró rápidamente las granulaciones, limpió las heridas con prontitud y luego aplicó parte de su nuevo medicamento experimental, formulado según las escalas de Grotu. Este polvo, en principio, podría reducir la inflamación y aliviar el dolor, pero esto era solo una suposición. Sin embargo, dado que era un forastero, no importaría mucho incluso si no funcionaba. El joven gimió en la mesa de operaciones. Aunque seguía inconsciente, su frente estaba cubierta por una fina capa de sudor. Además de abrir las heridas, Onas también suturó algunas de las más grandes. Este método se lo había enseñado Grotu, y aunque este no comprendía los detalles, Onas se percató de su valor. Las heridas que originalmente eran difíciles de curar sanaron mucho más fácilmente después de este procedimiento. Pronto, envolvió al joven con la venda cubierta de pasta de hierbas y, finalmente, la mesa de operaciones contenía una figura fuertemente envuelta en vendas, semejante a una momia. Bueno, después de esto, descansa bien. Yo lo cuidaré y le cambiaré las vendas cada pocos días, y no debería haber ningún problema. Onas se secó la frente inconscientemente, pero no había ni una gota de sudor. Después de todo, la noche era fresca y no se acumularía sudor. En la casa de al lado, los miembros de la tribu ya habían procesado el cadáver del oso. Le habían quitado la piel, le habían cortado la cabeza como trofeo y la carne se secaba lentamente en una habitación bien ventilada para conservarla y desarrollar su sabor. De acuerdo. Grotu asintió con la cabeza, de acuerdo. En ese caso, todos deberían descansar. Sin embargo, equipo de cazadores, su tarea esta noche será un poco más exigente. Serán responsables de patrullar y vigilar los alrededores. Las nubes oscuras en la distancia se dispersaron gradualmente, como si todo hubiera terminado. Sin embargo, Grotu no estaba del todo tranquilo, así que les dio algunas instrucciones especiales. Todos obedecieron rápidamente y Grotu comenzó a descansar. Los siguientes días, en efecto, parecieron como si nada hubiera sucedido. Además del repentino aumento de presas cercanas, aparentemente debido a la agitación anterior que las hizo migrar hasta aquí, toda la tribu entró en un frenesí de caza. Grandes cantidades de carne fresca inundaron los almacenes, e incluso Grotu comenzó a cazar. Estaba aprovechando esta oportunidad para adaptarse a su nuevo poder. Más alto, más rápido, más fuerte. Este era simplemente el cambio más sencillo para convertirse en un profesional. Grotu podía sentir que sus habilidades se habían duplicado aproximadamente. Las presas que antes requerían cierto esfuerzo ahora estaban fácilmente a su alcance. Al mediodía, regresó a la tribu cargando 2 ciervos del bosque. Al enterarse del regreso de Grotu, Onas corrió hacia él, jadeando y con expresión ansiosa. Señor. Esa persona ha despertado. Línea de separación. Un techo desconocido, sucio, ruinoso y rudimentario. Le dolía todo el cuerpo terriblemente. Sentía las vendas que lo oprimían. Esta no era su villa. El incidente anterior no había sido una pesadilla. Realmente había caído en las profundidades de una llanura remota. Ahora se encontraba en una tribu bárbara. Quizás disfrutaran comiendo carne humana, o quizás disfrutaran dejando a los ancianos, jóvenes, enfermos y débiles a su suerte en la nieve. Este debería haber sido el peor escenario posible, pero Russelli no pudo evitar sonreír, mientras una lágrima corría por su mejilla. Gracias a Dios, sigo vivo.